Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. No hacer la pega. Titulemos así porque eso tiene una causa y un efecto. No hacer el trabajo. Fíjese que en el decreto, el documento que tenemos en nuestro poder, que efectivamente fue redactado por el gobierno anterior, dice con exactitud donde se resuelve por parte, en ese entonces lo firma Juan Francisco Gali, que era el subsecretario del Interior bajo el gobierno de Sebastián Piñera, dice, se lo voy a leer textual, para que no haya duda, ni siquiera interpretaciones. Dice, bueno, hace el preámbulo, todo esto lo sacan al contexto de lo que el gobierno de Piñera se había comprometido para las pensiones de gracia de las personas que habían sido a juicio de estamentos internacionales vulnerados en sus derechos por parte de entidades del Estado, como es Carabineros. Y fíjese que en el documento, que esto es lo más importante, porque echa abajo la teoría de la ministra Carolina Toá, dice A. Estos son los documentos para postular a la pensión de gracia. A. Ficha de solicitud. Obvio, ¿no? Tiene que presentarse. B. Consentimiento informado. O sea, el que postula está consciente de lo que está haciendo, que es la postulación. C. Escuche bien esto. C. Antecedentes legales. Lo voy a repetir. Letra C del mismo documento. Antecedentes legales. Esto quiere decir todos los antecedentes que deben acompañarse de la persona a cual se le va a dar pensión de gracia. D. Certificado de acreditación de afectado en el contexto de manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, firmado por las autoridades que representan a la institución que lo postula. O sea, hay una institución que dice, usted se le vulneraron sus derechos, le dispararon, lo golpearon, aquí hay un informe médico, etcétera, etcétera. E. Antecedentes médicos del solicitante tales como datos de atención de urgencia, informes del servicio médico legal u otros que permitan acreditar la calidad de afectado. O sea, si aquí uno lee y no tiene claro el INDH de la época que estaba a cargo de Sergio Mico y no tiene claro la ministra del Interior y el actual subsecretario, la ministra del Interior de la época, que era la doctora Isquia Siches, la misma del avión, si no tienen claro esto, entonces que no hicieron la pega. Y aquí está en la respuesta, y por qué es tan importante lo que le acabo de leer. Y por eso esta sección se llama causa y efecto. Porque cuando la Contraloría saca su informe y ordena que se realicen sumarios, tanto en el INDH como en el Ministerio del Interior, es porque aquí no hay que culpar a otros, ministra Toá. Aquí hay gente que no hizo su trabajo y la Contraloría constató a raíz de estos documentos que hubo gente que no hizo su trabajo. O sea, cuando se dice antecedentes legales, me van a decir ustedes que el señor que fue condenado por almacenamiento de pornografía infantil, mire lo que estamos hablando, almacenamiento y elaboración de pornografía infantil, cuando tenemos a un señor que con el impuesto de todos nosotros, se le está pagando una pensión de gracia a un violador de mujeres, a un hombre que mató a otra persona, a tipos que tienen una cantidad de prontuario que lo dice el propio informe de la Contraloría. Por favor, personas que son a estas alturas delincuentes, porque robaron y son reiteradas las condenas que tienen. Y aquí dice antecedente. Entonces no pueden venir a decir ahora que el error, Carolina Toá, ministra del Interior, o no leyó este documento, porque esto no es política. Aquí estamos hablando de hechos concretos. Lleva 2 años esta administración de gobierno. El INDH, a cargo de Sergio Mico,
levantó la mano sin que le hayan llamado, porque esa es la verdad. Hay que reportear un poquito para saber que Sergio Mico levantó solito la mano para ir como INDH a meterse en algo que luego la actual directora Consuelo Contreras les dijo: no corresponde al INDH esta función. Si el ministro del Interior o la ministra del Interior quieren hacerlo, lo hacen ustedes. Y están las declaraciones de Consuelo Contreras de la época, cuando esto empezó a haber aquí un tema, porque se visualizó que aquí la tarea no estaba bien hecha. Obviamente el INDH institucionalmente hoy día tiene que comparecer ante la opinión pública y responder por las irresponsabilidades, aunque sean de otros, porque es una institución. Y el Ministerio del Interior también. Y estos señores que reciben, que violaron, estos señores que almacenaron pornografía infantil, miren de lo que estamos. Yo me imagino que la ministra Orellana de verdad literal pateó la mesa en el Palacio de la Moneda. Uno pensaría que la ministra Orellana incluso podría o saca a ciertas personas o ella renuncia, porque ella se dice ser feminista y resulta que ahora a la ministra Orellana hay que decirle que su gobierno también le entregó a personas que han violentado mujeres, violadores y abusadores. Como ministra de la... Si no, terminemos con el Ministerio de la Mujer si no tiene capacidades ni siquiera de poder enfrentar y levantar la voz cuando corresponde sobre una temática tan sensible que es la que ella ha llevado como una bandera de lucha. Podrá hablar, pero hay que analizar muy bien lo que dice esta secretaria de Estado, porque si no, el Ministerio de la Mujer, ¿de qué sirve si no va a tener intervención directa, al menos opinando respecto a temas tan sensibles como este? Estamos hablando de el informe que finalmente da a conocer la Contraloría General de la República en el marco de las pensiones de gracia que entregó el gobierno, con una falta de rigor que preocupa para ser el Poder Ejecutivo, el que tiene que ejecutar, en este caso, un beneficio como son las pensiones de gracia que se han entregado, que es un beneficio que está en este momento consagrado en la Constitución, pero que uno esperaría que las autoridades lo hagan con altura de mira. ¿Qué fue lo que arroja este informe que finalmente analiza 144 pensiones de gracia otorgadas durante el 2022? Una serie de falencias como deficiencias en la acreditación de la calidad de víctima. No habían, en este caso, una acreditación concreta de que las personas que estaban acusando haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos hayan tenido, por ejemplo, los antecedentes médicos, entre otras cosas. En línea con esto, la falta efectivamente de antecedentes médicos, 10 casos que finalmente, o 10 casos que están arrojados en el informe de la Contraloría. Faltas administrativas. 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión tienen antecedentes penales por condenas con resultado de multa, prisión, reclusión o presidio. Y aquí estamos hablando de, en estos casos, delitos violentos, porque hay delitos violentos incluidos en estas personas que tienen antecedentes penales. Aumento de las pensiones de gracia sin ningún tipo de justificación a juicio del ente contralor. Una tesorería que no verificó los documentos. Decretos sin notificación. O sea, una falta de rigor que es impresentable. Cuando hablábamos las semanas pasadas de la comida o las comidas en la casa del lobista Pablo Salaquet, había ministros que decían que, claro, esto eran temas de aprendizaje, que había que aprender. Bueno, el gobierno ya va a cumplir varios años. Y el tema de la falta de expertise, falta de experiencia, ya se acabó ese recurso. Nunca tendría que haber sido un recurso, porque si no tenían la experiencia no tendrían que haberse postulado a la presidencia. Hoy ese recurso ya se agota y ya cansa, porque estamos hablando de pensiones, Néstor, que cuando uno lo baja los números, son pensiones vitalicias, que oscilan entre 283.000 y 567.000 pesos mensuales de por vida. Y yo quiero solamente decir un par de cifras. El sueldo mínimo de millones de chilenos es de 460.000 pesos. El promedio, a julio de 2023, de las jubilaciones de los nuevos hombres que se jubilaron era de 279.000 pesos. Personas que trabajaron toda su vida y que sin los beneficios del Pilar Solidario, la PGU, recibían 279.000 pesos en el caso de los hombres y 123.000 pesos en el caso de las mujeres. Personas jubiladas que trabajaron y que recibieron esa miseria de pensión. Este es el promedio. Y acá estamos hablando de pensiones vitalicias de gracia que alcanzaron en algunos casos 567.000 pesos, sin ningún tipo de rigor de parte de las autoridades. Y ya cansa escuchar autoridades como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hablar de que fue un error. Porque la ciudadanía no está
para seguir pagando impuestos y para que las autoridades cometan errores. Porque uno esperaría que si la legislación es de una manera o si el decreto es de una manera, el decreto se cumpla. Y en el caso de que, dándole el beneficio de la duda a la ministra Toá, que según el documento que tú decías, Néstor, no tiene ningún tipo de beneficio de duda, el documento hubiese estado o las exigencias para decretar la pensión de gracia hubiesen sido minúsculas. Bueno, vayamos un paso más allá. Si el Ejecutivo puede pedir los antecedentes penales, puede pedir los certificados médicos, tiene el poder para poder hacerlo. Es el Poder Ejecutivo, es el Palacio de la Moneda, es el Gobierno de la República. El informe es aplastante, Néstor. Mira, y esto no es una contradicción. Miren lo que le voy a decir. Si hay vulneraciones de derechos humanos que se acreditan, y aun cuando esa persona puede haber estado en la cárcel por cualquiera de los delitos, pero esa está acreditado a través de protocolos internacionales, no pierde el derecho incluso de resarcir el Estado, la falta de Estado sobre esa persona. ¿Se entiende? Es decir, aquí lo que molesta, María José, es la desprolijidad. No es que sean 100.000 personas postulando, era un puñado, si también eso es verdad, y que sean desprolijos. Cuando yo voy a revisar los sueldos del INDH o los sueldos del Ministerio del Interior, de esos funcionarios que trabajan muy bien pagados por el Estado, no hagan su trabajo. Entonces, el informe es lapidario de la Contraloría cuando le dice la Contraloría en este informe que eran ilegibles los documentos, que no estaban todos, que habían informes. Perdón que uno se ría, pero hay señores que presentaron documentos, María José, lo dice el informe. Presentaron documentos médicos que son con anterioridad al mes de octubre del 2019. O sea, ¿qué es esto? Es algo que yo... ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la responsabilidad profesional de quienes están al mando de unidades en nuestro país? El problema de esto es que nosotros con los indultos ya lo vimos, la falta de prolijidad de parte del Ejecutivo. Indultos que siguen pesando y que está bien que pesen porque fue un error que también se cometió. Y tenemos nuevamente a Luis Castillo en prisión preventiva por un presunto secuestro. El Ejecutivo ya dijo que habían existido faltas de prolijidad en ese caso. Bueno, mejoremos entonces los protocolos. ¿Cómo podemos tener a una chorrera de asesores en La Moneda, a una chorrera de periodistas, comunicadores, asesores, abogados, y que no se revise ni siquiera la fecha de los documentos? Porque bueno, por último, ¿los descargaron? ¿Los descargaron para mirarlos? ¿O ni siquiera eso? Y aquí también pasa con la ciudadanía también, que empiezan, oye, pero mira, en Punta Peuco, sí, eso, violadores de derechos humanos, nunca se hizo un debate concreto respecto, yo sé que constitucionalmente tienen que tener la pensión, así como jubilados que puedan estar en la cárcel, que igual la AFP les paga la jubilación, y que puede ser un debate, pero siempre jugando a la técnica del empate, y yo creo que eso es lo que le hace mal a este país. Revisemos punto a punto. Si vamos a hablar porque hay una temática relacionada con eso, hablamos, pero eso de buscar el empate, que es lo mismo que le pasa al gobierno que llevan 2 años de administración y todavía es culpa del gobierno anterior, cuando uno resulta que aquí acabamos, y esto no es ni defensa del gobierno porque aquí van a decir, estás defendiendo a Piñera. No estamos defendiendo nada, estamos leyendo algo concreto. ¿Se cumplió? Lo cumplió este gobierno, incluso es más, revisemos también las pensiones que dieron bajo la administración Piñera. ¿Cumplió Piñera y esa administración con todos esos documentos? Si es sí, le hacemos el check. Porque esta administración hay que ponerle una X, una cruz. Y habrá personas que tendrán que devolver su sueldo porque no hicieron el trabajo. Eso debería ser lo correcto, ¿no? O echarlas. No voy a decir a patadas porque suena feo, pero echarlas de esos cargos. Porque eso pasaría en el sector privado si usted no hace su trabajo. Y hubiese pasado quizás sin necesidad de un informe de Contraloría, Néstor, que es lo peor de todo. Porque hoy se conoce esta información, hoy se conoce este informe del ente Contralor. Pero ¿qué pasa si la información no se hubiese realizado o no se hubiese dado a conocer? El debate reflota hace un par de semanas porque se comienza a dar a conocer que personas que recibieron pensiones de gracia tenían antecedentes penales. Si no hubiese sido por la prensa, si no hubiese sido por este informe de la Contraloría General de la República, todos nosotros hubiésemos pensado que la pega se hizo. Lo que pasa es que aquí uno entra a la duda y perdónenme, pero
uno le entra la duda. ¿Realmente fue un error o lo quisieron hacer? Una duda legítima. ¿Alguien mandó una lista, beneficien a estos versus a otros? Porque cuando uno sale a reportear, tú estuviste en los incendios, al igual que yo hace un año, y uno empieza a conocer realidades, señoras que nunca cotizaron porque se dedicaron a la casa en el campo a criar sus hijos, con mucho esfuerzo salieron adelante y tienen pensiones de míseras que no alcanzan una pensión de gracia, y uno empieza a darle rabia, pues no. Esa es la verdad. ¿Cuánta gente que nos está escuchando, que tiene sus padres que trabajaron en la informalidad del Chile anterior, del Chile de los 80, y no pudieron tener ni siquiera, y hoy día tienen una jubilación paupérrima y escuchan estas noticias donde hay señores violadores que tenían material de pornografía infantil, las elaboraban, la procesaban, tipos que están condenados por violencia intrafamiliar porque le pegaban a la mujer, y resulta que los premiaron con estas pensiones que son montos bastante importantes, y hay gente que ha pelado, como se dice en el campo, ha pelado el ajo toda su vida, haciendo mil y otras cosas, y llegan a la vejez empobrecidos. Entonces, claro, da molestia, da rabia, claramente da rabia todo esto. Y con justa razón. Con justa razón. Vamos a ver también qué es lo que va a hacer la Fiscalía. Si esto se identifica, yo creo que aquí uno puede sospechar de que aquí hubo algo más. No es solo un error. Cuando se repiten las cosas ya no es un error. Aquí algo más puede haber pasado. ¿Alguien más dio alguna autorización? Perdónenme, pero uno puede dudar legítimamente frente a los hechos. ¿Qué más hay detrás de todo esto? Yo creo que la Fiscalía debería decir algo. Mira, para cerrar causa y efecto, porque yo creo que hoy día pasó algo bueno, malo, pero bueno al fin, en el sentido de el OS9 hizo un gran trabajo al desbaratar, identificar y lograr interceptar una casa que era un centro de torturas. Todo indica del Tren de Aragua, al menos así se está investigando. Se encontró material biológico, o sea, de personas que mataron en ese lugar. Será de ahí probablemente donde luego las iban a lanzar a otras comunas de la capital. Y yo creo que es bueno, miremoslo desde ese punto de vista de que se haya podido dar con esto, que el OS9 haya podido cerrar datos hasta llegar a esa casa. Malo, obviamente, porque si en abril del 2022 el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a raíz de un reportaje nuestro sobre Arica y el Cerro Chuño y las amenazas a carabineros, decía, porque no me acuerdo textual la frase que dijo, pero era como, llamaba como a la cordura el subsecretario Monsalve diciendo a raíz de ese reportaje, se le preguntaba, aquí tengo, dice, ante presencia de Monsalve pide no crear mitos en torno a organizaciones criminales. La verdad, subsecretario Monsalve, quedamos cortos. Lo que se escribió en agosto del 2022, por lo cual usted respondió, quedó corto, porque más que mito era todo real. Hoy día estamos encontrando estas casas con material biológico de al menos 7 personas corresponderían al interior de esa casa que pasaron por ese lugar, centros de tortura. Entonces, claro, es positivo, pero a la vez alarmante, porque el crimen organizado, la verdad, que tiene estructura, y claramente esto demuestra que está operando en nuestro país. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.